Yo creo que es importante entender que todas estas poblaciones de minorías a veces pueden ver la situación de una forma diferente y una de las cosas que yo veo es que muchas veces no entienden la gravedad del síntoma. Tal vez podemos romper algunas de estas barreras del estigma y ayudarlos a entender por qué es importante el siguiente paso en su mejoría. Entonces, ponernos al nivel donde ellos están y ayudarlos a entender las complejidades de la enfermedad que están tratando. Hola y bienvenidos a la serie de APA More Equity, Rompiendo el Silencio, abordando el suicidio juvenil. En este episodio escuchamos a la doctora Ruby Castilla Puentes y a su invitada, la doctora Tatiana Falcone. La doctora Castilla Puentes es una psiquiatra colombiana que ahora reside en los Estados Unidos. Es la presidenta del Caucus de Psiquiatras Hispanos de la Asociación Psiquiátrica Americana y también autora de varios libros, entre ellos Salud Mental para las Comunidades Hispanas, una guía para profesionales, y también Saving Olito, empoderando comunidades y fomentando resiliencia en la prevención del suicidio entre adolescentes. Ella ha dedicado su carrera a asesorar a estudiantes de pre- y posgrado y a mejorar el acceso y la prestación de atención psiquiátrica a comunidades bilingües y biculturales. También es fundadora de WARME, una red dedicada a promover la salud mental de las mujeres. Así que ahora rompamos el silencio con la doctora Castilla Puentes y la doctora Tatiana Falcone. Bueno, es un placer para mí estar hoy con la doctora Tatiana Falcone, mi amiga, mi colega, quien es ahora una vicedecana del Departamento de Investigación Pediátrico de Neurociencias en la Cleveland Clinic. Ella es una investigadora en psiquiatría infantil, pero además de ser una psiquiatra infantil con mucha experiencia en investigación básica y clínica, es también muy activa y ha sido un pilar fundamental en nuestro grupo de la Sociedad Americana de Psiquiatría. El grupo hispano nos ha apoyado muchísimo y yo le agradezco mucho a la doctora Falcone todo su dedicación a la población latina, a los hispanos de este país, mejorando la calidad de vida de todos esos niños que sufren de patologías psiquiátricas. Gracias, doctora Falcone, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Nos podríamos empezar diciendo un poquito sobre qué la motivó a usted a encontrar esta carrera en psiquiatría infantil, qué la motivó a buscar y hacer psiquiatra infantil, específicamente esto de la prevención de suicidios en los niños. Sí, como muchos de todos los psiquiatras que se graduaron en otros países, empecé mi carrera de psiquiatría en Colombia, en Medellín, en el hospital estatal. Era nuestra primera rotación del primer año, donde tienes pacientes que llevan años y años tomando medicaciones y muchas veces cuando empiezas el tratamiento tarde, la habilidad de mejorar muchos de los síntomas es limitada. Entonces, cuando empecé mi rotación de psiquiatría infantil aquí en mi segunda residencia y me di cuenta el potencial impacto que podías tener en las familias y en los niños, ayudándoles a cambiar la perspectiva, inclusive hasta en los niños con esquizofrenia, cuando empiezas el tratamiento temprano, cómo puedes controlar los síntomas y pueden tener una vida mejor. Eso me impulsó a ser psiquiatra infantil, a empezar a estudiar suicidio. um, la verdad es una combinación de la mayoría de pacientes que vemos y la tristeza de ver que muchos de los papás se encontraban con esta situación después de que el niño intentaba suicidio y en un esfuerzo de crear programas para mejorar la salud mental antes de prevención, para poder
ayudar a los papás a entender mejor y a tratar la depresión, la ansiedad a tiempo para que los pacientes no tengan ideas suicidas. Sí. Es un problema, sabemos que es la segunda causa de muerte en los jóvenes entre 10 y 24 años. ¿Qué factores usted cree que están contribuyendo a este aumento dramático de más del 50% de suicidio en las últimas 2 décadas, particularmente en la población hispana? ¿Qué cree usted que está contribuyendo a esto? Yo creo que uno de los factores importantes es que la depresión y la ansiedad y los problemas psiquiátricos en niños hispanos pasan desapercibidos y muchas veces los papás piensan que no, que las cosas van a mejorar y no los llevan a tratamiento a tiempo, no lo toman en serio como si tú tuvieras una neumonía y te llevan al médico por la neumonía, cuando los ven tristes o los ven que no están yendo al colegio, que de repente las notas en el colegio están empeorando o les reportan que les están haciendo bullying en el colegio. Los papás tratan, pero a veces piensan, no, las cosas van a mejorar y tienden como a no tomar los problemas mentales tan serios como los otros problemas médicos, y los problemas mentales son problemas médicos. Entonces, uno es eso como la desesperanza aprendida, que piensan que puedes tener mejoría para neumonías, fracturas, pero que para la depresión es un problema del alma y no se van a mejorar. La depresión es un problema médico como cualquier otro problema y existe tratamiento efectivo que puede salvar vidas. Y el tratamiento no es solamente medicina, es una combinación de medicina y terapia. Y en terapia tenemos terapia con evidencia que ayuda a prevenir y a mejorar los pensamientos suicidas. Y los niños, los adolescentes y los papás se sienten um, capaces de manejar los ideas suicidas después de que participan en este tipo de terapia. El otro problema es que la verdad, fuera de que no hay suficientes psicólogos de niños en el país, que para cualquier persona se puede demorar más o menos entre 3 meses y un año después de que en psiquiatría generalmente depende del estado, pero generalmente las personas pueden conseguir citas más o menos entre un mes y 3 meses después de que son referidas. Pero al psicólogo se puede demorar hasta un año. Y para encontrar un psicólogo que fuera de eso sea especialista en terapia dialéctica conductual, que es la de evidencia para suicidio, o la terapia cognitiva conductual con especialización en suicidio, o la terapia de CAMS, que es la terapia colaborativa para el manejo de las ideas suicidas. Es obviamente mucho más difícil a veces encontrar esos psicólogos o inclusive trabajadores sociales o psiquiatras que practican este tipo de terapia. Y muchas veces los pacientes son referidos, como le decía, se puede demorar hasta un año, y está la opción de poder ir al psicólogo privado, pero obviamente muchos de los pacientes hispanos no pueden pagar $200 la cita, entonces esperan y esperan y esperan, y entre más tiempo pasa y los pacientes no reciben tratamiento, los pensamientos empeoran y el riesgo aumenta. Entonces, falta de acceso al tratamiento de evidencia necesario. Estigma, porque muchas veces piensan que la enfermedad mental no es tan severa como las otras enfermedades. Desesperanza, porque entre más desesperanza las cosas empeoran y piensan que no hay ninguna otra opción que el suicidio. La inhabilidad de acceder a los servicios necesarios, ya sea psiquiatría o psicología. En los niños y en los adolescentes, el efecto de la social media, que vemos que
antes, cuando tenían algún problema con los amigos o eran 3 o 5 personas que sabían. Ahora, cuando algo pasa, todo el colegio sabe en 5 minutos. Y una de las cosas que veo es que de cada 10 pacientes que son admitidos al hospital por ideas suicidas, 5 te cuentan una historia relacionada con algo que pasó en Facebook, con en Instagram o cómo les estaban haciendo cyberbullying, ¿no? Ujú. Entonces, cyberbullying es algo serio y el efecto del trauma es muy importante porque el efecto del trauma emocional puede empeorar las ideas suicidas. Ven que no hay ninguna otra opción y termina suicidándose antes de pedir ayuda. Usted ha estado muy involucrada en proyectos fascinantes sobre estudios de conductas suicidas. ¿Usted nos podría hablar un poquito del estudio de ketamina y CAMS para jóvenes que intentaron suicidarse? ¿Qué nos podría hablar de ese estudio? Sí, ese estudio es un estudio que es apoyado por el Instituto Nacional de Salud Mental en colaboración entre Cleveland Clinic y Mass General Hospital. Está el estudio abierto, estamos reclutando pacientes. Ketamina es una medicación que ha sido usada por muchos años para anestesia. En los últimos 8 o 10 años ha sido usada para el tratamiento de depresión resistente en adultos. Y en los últimos 5 años ha emergido como una potencial tratamiento para las ideas suicidas. Cuando vimos esos estudios en adultos dijimos, wow, qué interesante. ¿Y qué pasaría si la usáramos en los adolescentes que están teniendo ideas suicidas? Entonces, ahí también entró mi idea de que la medicación sola no es la solución, de que la combinación de medicación y terapia efectiva es la mejor. Y lo que pasa con ketamina es que abre como una ventana cuando el paciente empieza. La ketamina puede ser muy efectiva a los pacientes que le ayuda y ayuda rápidamente. Entonces pensamos que combinar la ketamina con una terapia que se enfocara en darle razones para vivir a la gente podría ser efectivo. Y hemos visto, obviamente todavía no hemos analizado los datos del estudio, pero lo que hemos visto es que los pacientes que están participando en el estudio es un estudio randomizado, doble ciego, placebo, donde el paciente puede recibir ketamina o placebo. Pueden recibir entre 1 hasta 6 infusiones, dependiendo de si mejora la ideación suicida el día después. Entonces reciben solamente una. Si al día siguiente todavía están teniendo ideación suicida, reciben hasta 6 infusiones, un día sí, un día no, un día sí, un día no, y estamos evaluando la efectividad el día después, porque sabemos que en las siguientes 4 horas todo el mundo se siente mejor, pero el día después es cuando los pensamientos suicidas vuelven. Entonces, evaluamos la acción suicida el día después y empezamos esa terapia de CAMS durante el hospital. La estamos haciendo virtual. Entonces, eso aumenta el acceso. El paciente lo puede hacer desde el hospital, el paciente lo puede hacer desde el colegio, lo puede hacer en la casa. El papá puede entrar al mismo tiempo que el niño. El papá está en el trabajo, el niño está en el colegio. Y la terapia de CAMS, hemos visto que más o menos necesitan 6 sesiones, entre 6 y 8 sesiones para mejorar. Y lo que hemos visto hasta ahora, como le dije, no hemos terminado el estudio, pero lo que hemos visto es que el hecho de participar en el estudio, la tasa de readmisión por suicidio o por ideación suicida en nuestro hospital es 33%. Lo que hemos visto es que las personas que están participando en el estudio, independientes si están en ketamina o placebo, pero las 44 personas que están en el estudio, la tasa de readmisión al hospital ha sido 11%, o sea que vemos una disminución en la tasa de readmisión por suicidio.
vemos que la gente que empieza a hacer la terapia de CAMS está muy comprometida a seguir el tratamiento, que yo creo que una de las cosas que pasa es cuando la gente sale del hospital, esa transición entre la primera cita con el psiquiatra y el psicólogo se pierde, entonces la gente no continúa el tratamiento. Esos pueden ser una de las razones. Es un estudio muy interesante que esperamos por ahí un año más de reclutamiento y poder tener datos para demostrar la efectividad de la ketamina y CAMS en adolescentes con ideas suicidas. Qué bueno, es una esperanza también para todos esos pacientes. Y sobre otros estudios que usted ha liderado sobre los marcadores biológicos o de las conductas Sí, suicidas de inflamatorios, marcadores inflamatorios, ¿qué nos puede contar? sí, hicimos un estudio en pacientes que fueron admitidos al hospital, adolescentes después de un intento suicida. Y seguimos, la mayoría de esos estudios tienden a ser cross-seccionales y una visita, y pensamos que eso no captaba la situación del paciente y diseñamos un estudio longitudinal donde seguimos al paciente por un año. Y como le decía, la tasa de readmisión es 33%. Entonces, si el paciente fue readmitido, le volvíamos a tomar los marcadores inflamatorios, le tomamos los marcadores inflamatorios el día que fue admitido al hospital y le tomamos marcadores inflamatorios el día que el paciente fue dado de alta y lo seguimos a un mes, 3 meses, 6 meses, 9 meses y 12 meses. Y encontramos muchas cosas interesantes. Obviamente también estamos mirando las escalas de suicidio, las escalas de trauma, de la severidad de depresión, de la severidad de la ansiedad, y todos los factores biológicos que podrían afectar los marcadores inflamatorios. Y encontramos el marcador más significativo en nuestro estudio que fue capaz de predecir qué pacientes iban a ser readmitidos al hospital fue los niveles bajos de serotonina, el 5-HTLPR. Los niveles bajos de serotonina predijeron qué niños iban a ser admitidos por el riesgo de suicidio. Estudios parecidos, hace años el doctor Coccaro hizo un estudio midiendo los niveles de serotonina bajos y los pacientes que demostraban suicidios violentos tenían también niveles bajos de serotonina. También vimos que algunas de las citoquinas como la interleuquina 6 y la TNF-alfa estaban aumentadas en los pacientes con depresión. Vimos que hubo como un tren en la proteína S120 en los pacientes con suicidio y trauma emocional. Y vimos algunos de los marcadores en el ciclo del ácido quinolínico elevados en los pacientes con ansiedad, en los pacientes con depresión, pero el más significativo de todos los marcadores fueron los niveles bajos de serotonina, que si pensamos, es parte de lo que hacemos para tratar a los niños con depresión y a los adultos. Los medicamentos antidepresivos los inhibidores de la serotonina que usamos para el tratamiento de depresión pueden ayudar y pensamos que la combinación de eso con terapia puede ser muy efectiva, eh, y el tratamiento en personas que se han intentado suicidar debe ser por lo menos 3 años. En personas que nunca se han intentado suicidar pueden ser menos tiempo, 9 meses, pero en personas que se han intentado suicidar debe ser un poquito más largo y asegurarnos que ellos están adquiriendo las herramientas necesarias para manejar las ideas suicidas. Yo creo que una de las cosas más importantes que nosotros hacemos es educar a los papás, a la familia, a los familiares de alguien que se ha intentado suicidar y decirles que sabemos que las ideas suicidas van a volver. Y lo importante no es que no vuelvan, es saber cómo las vamos a manejar y darles las herramientas que ellos tengan, inclusive al paciente, para que ellos aprendan a identificar cuáles son como los triggers
que los hacen tener esas ideas suicidas. Y cosas tan sencillas como decir, en los siguientes 30 minutos me voy a distraer, voy a hacer algo. Por ejemplo, hay un app que es de SAMHSA, que es gratis, que cualquier persona la puede bajar. Se llama Virtual Hub Box. Y esa app tiene tiene técnicas de relajación, tiene técnicas de distracción, y tiene un telefonito al lado que te conecta con el 988, y el 988 son counselors que son especializados en ideación, en manejar la ideación suicida. Y también pueden personalizar el app, donde pueden poner las fotos de las personas que quieren, pueden poner todas las cosas que los ayudan a ellos en ese momento. El tratamiento de personas que se han intentado suicidar es personalizado. Entonces, identificar las cosas que son importantes para ellos es importante. Muy buenos consejos, doctora Falcone, para las personas que nos están escuchando. Usted ha escrito libros. Uno que escribimos, tuve el honor de escribir con usted, dedicado a los médicos o a las personas que practican la salud mental. Y usted escribió uno para los papás. ¿Qué cosas, qué mensajes podría usted darle a los oyentes de estos libros para prevenir suicidio? ¿Qué usted cuál cree que son los mensajes para llevarse a la casa? Lo más importante es que cuando alguien intenta suicidarse, es un shock para el paciente y la familia. Y a pesar de que todos los psiquiatras y los psicólogos hacemos nuestro mejor trabajo en tratar de ayudar al paciente, en el momento que les estamos dando esa psicoeducación, el paciente y la familia están en shock. Y nosotros tratamos de repetir la información por lo menos 3 veces durante la estadía en el hospital, de que es importante manejar todos los factores de riesgo específicos de esa persona. Por ejemplo, guardar los medicamentos en un locker bajo llave. Por ejemplo, revisar en la pieza del niño y mirar que no tengan ningún elemento que puedan usar para hacerse daño. Mirar toda la casa o el apartamento con los ojos de una persona que está teniendo ideaciones suicidas y pensar, si yo fuera Mario, ¿qué usaría para hacerme daño en este momento? Y remover todas esas cosas antes de que llegara al hospital. Pero todo eso, cuando el niño o el hijo o la persona vuelve a la casa, el papá, el esposo quedan en shock y no saben qué hacer, ¿cierto? Entonces yo creo que ese libro de prevención de suicidio en adolescentes para papás es más como es un esfuerzo para ayudar a esa psicoeducación que sabemos que es bien importante, um, porque en el momento en que estamos dando la psicoeducación, los pacientes pueden estar en shock, la familia puede estar en shock y llegan a la casa y sienten que no tienen elementos para ayudar al paciente. Entonces, también escribimos, Ruby, el libro para los psiquiatras, para ayudarlos a entender un poquito cómo los diferentes diagnósticos pueden ser vistos diferentes desde los hispanos. Cuéntanos un poquito de ese libro. Sí, es uno de esos libros que escribimos con la doctora Falcone con la idea de ayudar a nuestros colegas que muchas veces no tienen todas las herramientas porque han nacido aquí o han estado, no tienen el background o la experiencia de trabajar con pacientes o con familias hispanas y tratamos de poner en contexto que tenemos algunas diferencias relacionadas con la cultura que nos hace especiales, diferentes y que tenemos que tener en cuenta esas diferencias para tratar a los pacientes. Entonces, lo que tratamos es de guiar un poquito a las personas que están dándoles ayuda a las familias y a los pacientes para que puedan
querían ser más específicos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de entender más cómo los lazos familiares entre las familias hispanas son diferentes a los lazos familiares con otras familias de otras etnias y razas y cómo esto puede influir o positiva o negativamente, depende de la circunstancia en el tratamiento de los pacientes, pero fue como un llamado a que tratemos a los pacientes hispanos, a las familias hispanas, con todo el bagaje cultural que se necesita para darle un apropiado tratamiento a los pacientes y a las familias. Entonces creo que fue como un instrumento más en todo lo que tienen para ayudarlos a mirar a las familias hispanas y a los jóvenes hispanos de una manera más integral, con todo lo que tienen, no solamente la enfermedad, sino también con todo lo que significa ser un hispano. Bueno, y hablando específicamente de los hispanos, cuéntanos de ese estudio de las conversaciones digitales en hispanos y qué aprendimos de qué te pareció importante para el tratamiento de la depresión. Sí, gracias, doctora Falcone, por recordar ese trabajo que es un trabajo muy interesante que hicimos con la doctora Falcone analizando en conversaciones digitales, más de 500.000 conversaciones espontáneas. Nos salimos de analizar las historias clínicas y todo lo que teníamos adentro de la oficina, dentro del consultorio. Nos salimos a mirar qué era lo que hablaban espontáneamente las personas y descubrimos que diferente a otros grupos étnicos, con todas las limitaciones que tiene poner a los hispanos en un solo grupo, porque todos sabemos que los hispanos somos un grupo heterogéneo, pero incluso poniendo a todos los hispanos en un solo grupo, cuando los comparamos con otras razas y etnias, encontramos que los hispanos primero no creen en la depresión como enfermedad. Creen que la depresión hace parte de la vida y que hay que pasar por ella, como se pasa por la menopausia, como se pasa por la adolescencia, y que pasar por la depresión es parte de la vida, entonces por eso no acuden a un tratamiento. No creen que existe la depresión mayor, la enfermedad depresiva mayor, que nosotros que hemos lidiado con ella sabemos que existe y con los estudios que hacen las personas como la doctora Falcone sabemos que hay marcadores biológicos. Entonces existe la enfermedad. Entonces lo que hemos tratado a raíz de ese estudio donde mostró que no creemos, los hispanos no creemos en la enfermedad, es tratando de hacer educación a esas familias y a esas comunidades mostrándoles que existe tratamiento, que la depresión no que existe como enfermedad, no es solamente, hace parte de las enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión y otras enfermedades, y que tiene solución. Entonces, dándoles como una esperanza. Pero también encontramos que los latinos, en comparación de los otros, somos desesperanzados, no tenemos esperanza, quizá por todo lo que hemos aprendido de nuestras experiencias traumáticas, siempre vemos las cosas como sin solución. Y eso comparados con otros grupos, vimos que era diferente. Entonces también aprendimos eso. Doctora Falcone, ¿usted quiere completar algo de eso? Sí, yo creo que otra cosa importante que vimos en ese estudio fue que los pacientes pensamos que íbamos a ver muchas de esas conversaciones en Facebook, en Instagram, pero también vimos que ellos accedían como los sitios de las diferentes organizaciones. Por ejemplo, en los pacientes con epilepsia accedían mucho la Asociación de Epilepsia, Medscape, o sea que esa es una herramienta para psiquiatras y médicos generales para hacer psicoeducación de depresión y ansiedad. Lo que vimos fue que los pacientes, por ejemplo, en particular me estaba acordando que vimos que los pacientes que estaban teniendo ideas suicidas, comparando los adolescentes con los niños, estos fueron pacientes con epilepsia, decían que ellos todavía estaban buscando ayuda, que ellos querían saber qué pasa, estas convulsiones van a mejorar. Entonces podemos usar estos sitios
como elementos para poner información apropiada para pacientes, para que ellos entiendan la importancia del tratamiento de la depresión, de la ansiedad, de que estos no son síntomas normales y que hay tratamiento que sirve y ellos pueden accederlo. Muchísimas gracias, doctora Falcone. Ya nos está pasando el tiempo, pero me gustaría que usted como mentora de muchas generaciones que han venido a este país, que vienen con la idea de estudiar, ¿qué guía o qué le puede ofrecer a ellos cuando vienen a este país para que puedan trabajar con las poblaciones diversas y que tienen diferentes factores de riesgo? Yo creo que es importante entender que todas estas poblaciones de minorías a veces pueden ver la situación de una forma diferente y una de las cosas que yo veo cuando vamos a hacer interconsulta a estos pacientes es que muchas veces no entienden la gravedad del síntoma y tal vez por eso no están tomando la medicación o por eso psicoeducación, psicoeducación, psicoeducación. Entonces cuando los miramos, cuando tratamos de ponernos en el mismo nivel que ellos están y tratamos de ayudarles a entender por qué el neurólogo recomendó eso, por qué el otro psiquiatra pensó que empezar esta medicación sería importante. Tal vez ellos podemos romper algunas de estas barreras del estigma y ayudarlos a entender por qué es importante el siguiente paso en su mejoría. Entonces, ponernos al nivel donde ellos están y ayudarlos a entender las complejidades de la enfermedad que están tratando y darles siempre esperanza de que hay ayuda. Si hicimos todo lo posible y al final de la charla todavía el paciente está, no, yo no quiero, esto no es lo mío, dejar la puerta abierta, si le entendemos cómo se siente en este momento, si su opinión cambia, déjenme verlo en 2 semanas, a ver cómo más lo podemos ayudar, porque muchas veces ellos van, leen en el internet, llaman 2 semanas después. Entonces es muy importante como dejar esa puerta abierta, ayudarlos desde la compasión y la esperanza y y siempre entender que las decisiones que están tomando están basadas en su experiencia pasada. Entonces, tal vez no es algo que está en contra de algo especial que el médico o el psiquiatra está diciendo, es que ellos en ese momento no tienen los elementos necesarios para tomar la decisión. Entonces, dejar la puerta abierta y poner otra cita para ayudarlos a ver cómo están y a ver si podemos ayudarlos a tomar una decisión efectiva. Pero doctora Ruby, por favor, cuéntenos en toda esa experiencia con Warmi, haciendo mentoring de tantas muchachas jóvenes que están empezando psiquiatría, que estudiantes de medicina, ¿qué le diría a ellas cuando empezamos esta carrera para ayudar a pacientes con problemas psiquiátricos? Muchas gracias, doctora Falcone, y gracias por traer a esta conversación a nuestro semillero Guarme de gente joven que está tratando de entrar a este país desde los países latinoamericanos y que quieren ser parte de las soluciones, entrenarse y ser parte de las soluciones para los pacientes psiquiátricos. Yo les diría que siempre tengan presente que van a encontrar obstáculos, que el camino no es expedito, no es derecho, que tiene muchas curvas y que cada una de estas personas que vienen con la idea de estudiar psiquiatría o que de entrenarse para ayudar a los otros, van a encontrar obstáculos, pero si lo que realmente quieren es eso, o luchen por lo que quieren, que no importa si en el camino encuentran 10 piedras, hay soluciones para remover esas piedras y seguir adelante. Y sobre todo ser muy persistentes, ser muy disciplinados. Muchas de las cosas que yo siempre digo y les aconsejo a los estudiantes y a los que vienen es que hay que ser disciplinados
y querer específicamente luchar por lo que quieren. Si lo que quieren es entrenarse en psiquiatría para ayudar a los otros, hagan todo lo posible porque es una carrera que aunque tiene muchas cosas difíciles, como la doctora Falcone lo ha mostrado también en la charla, trabajar con estas poblaciones no es fácil, pero tiene muchas... podemos encontrar muchas satisfacciones después de ayudar a estas familias. Y los pacientes, por supuesto, a las familias y los pacientes. Así que sigan luchando por sus sueños y por convertirse en esas personas que pueden ayudar a los otros, que no se van a arrepentir. Y para completar, para terminar nuestra charla, doctora Falcone, si los que nos están oyendo son médicos o trabajan en las comunidades o son padres de familia, díganos una cosa que quiere que ellos se queden, con qué mensaje quiere usted que ellos se queden de esta conversación de hoy. Preguntar preguntas acerca del suicidio es importante, que a menos que abramos la puerta a que el paciente se sienta confortable con nosotros acerca del suicidio, el paciente no va voluntariamente a hablar de las ideas suicidas. Hay mucho estigma a veces acerca de preguntar preguntas suicidas. La gente pensaba que cuando hacías preguntas suicidas estabas poniendo esa idea en la mente de las personas. La investigación ha comprobado que hacer preguntas suicidas no aumenta el riesgo suicida, pero puede ayudar a que los pacientes describan los pensamientos que están teniendo. Entonces es muy importante en todos esos pacientes con depresión, en todos esos pacientes con ansiedad, en todos esos pacientes que van a urgencias, que inclusive van a urgencias por otras razones, muchas razones médicas, que hagamos esas preguntas, porque a menos que hagamos la pregunta, el paciente voluntariamente no va a dar la respuesta. Lo mismo como papá, es importante si vemos que nuestro hijo está cambiando, que no quiere ir al colegio, que hay cambio en su actitud personal, que de repente está durmiendo más o no está durmiendo bien o no quiere ir a sus actividades normales, abrir la posibilidad de que ellos sientan que estamos ahí y puedan hablar con nosotros es importante, porque si la última persona que el muchacho quiere hablar es el papá, entonces es importante que ellos sientan que no es un tabú para el papá hablar de eso, así que si hay un momento en que estén en riesgo puedan ir al papá. Muchas veces le decimos, escoja una palabra cualquiera que no tenga tabú, por ejemplo, amarillo, por ejemplo, oveja, ¿cierto? Y cuando el niño le diga oveja, sabe que en ese momento está teniendo ideaciones suicidas y que quieren que esté con usted por lo menos 30 minutos para acompañarlos. Pero quitar el tabú de hacer esas preguntas es importante. Muchas gracias, doctora Falcone. Creo que ha sido muy clara y ha sido todo un placer tener esta conversación con usted. Muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias. No puedo terminar esta charla sin que antes un minuto hablemos de que esto le puede pasar a cualquier persona. Y ahí incluyo a todos nosotros, médicos, psiquiatras. Somos humanos y tratamos con situaciones difíciles. Si en algún momento las ideaciones suicidas y el suicidio en médicos es alto, es importante buscar ayuda. La ayuda es asequible y la ayuda salva vidas. Así como hacemos muchas cosas por salvar las vidas de otras personas, es importante salvar nuestra propia vida y pensar que también estamos a riesgo de que nos pueda pasar esto. Muchas gracias, doctora Falcone. Muchas gracias por este mensaje. Muy importante. Muchas gracias. Gracias por escuchar Rompiendo el Silencio, abordando el suicidio juvenil. Visita la página web del podcast Medical Minds en psychiatry.org para obtener más información y un documento de recursos relacionado con este episodio. Le invitamos también a visitar psychiatry.org/More Equity para obtener más información sobre la iniciativa APA More Equity in Mental Health. En este caso, la palabra more se escribe M-O-O-R-E. Hasta luego y muchas gracias.
The views and opinions expressed in this podcast are those of the individual speakers only and do not necessarily represent the views of the American Psychiatric Association. The content of this podcast is provided for general information purposes only and does not offer medical or any other type of professional advice. If you are having a medical emergency, please contact your local emergency response number.